Hola, ¿cómo estás? Probablemente si vives con diabetes o prediabetes ya lo pensaste o alguien más ya te lo dijo. A partir de ahora, solo puedes comer pollo a la plancha o pollo cocido en agua y sal. Y muchas personas se desesperan por esto. Hoy te voy a hablar más sobre las mejores carnes para quienes viven con diabetes, la mejor forma de preparar la carne y la peor, que debes evitar al máximo en tu rutina. Te va a encantar este video. Quédate hasta el final, no te lo vas a querer perder. Antes de empezar, quiero preguntarte, ¿cuál es la carne que más consumes? ¿Es carne de ave, carne de res, pescado o carne de cerdo? ¿Cuál es la carne que más consumes en tu día a día? ¿Y hay alguna forma de preparación que sea más común en tu casa? Escríbeme en los comentarios, me encantará ver tu comentario. Recuerda dejar tu like en el video, es muy importante para mí, le muestra a YouTube que apoyas el canal y que confías en mi contenido. Vamos a hablar ahora entonces justamente sobre las carnes, el tipo de carne, la forma de preparación, la cantidad que consumimos y cómo eso puede impactar en el control del azúcar en la sangre. Cuando pensamos en la diabetes tipo 2 y en la prediabetes, que son los tipos de diabetes más prevalentes, están muy relacionados con una resistencia a la insulina. Es decir, el cuerpo sigue produciendo insulina, esa hormona que hace que la glucosa que está presente en la sangre entre en las células y sea almacenada. Entonces, hay una mayor dificultad para que esa insulina sea percibida por la célula. Pensamos más o menos como un mecanismo de llave y cerradura, ¿verdad? En el que la célula tiene su cerradura y la insulina es la llave que encaja para abrir la puertita de la célula y que la glucosa entre. Cuando la persona tiene resistencia a la insulina, está resistente, como si esa llave no encajara tan bien en esa cerradura. Entonces, a veces abre, a veces no, a veces solo un poquito, así que la glucosa tiende a quedarse elevada en el torrente sanguíneo. Y sabemos que las personas que tienen exceso de grasa visceral, esa grasa acumulada en el abdomen, o que consumen mucha grasa saturada en el día a día, esto puede aumentar la resistencia a la insulina, haciendo que esa cerradura se trabe más. Por eso, para muchas personas con diabetes tipo 2, elegir carnes con menor cantidad de grasa saturada puede ser más interesante. Sabemos que la grasa saturada está muy relacionada con el aumento de la inflamación crónica de bajo grado en nuestro cuerpo. Y la propia resistencia a la insulina es un gran marcador inflamatorio. Entonces, lograr reducir una grasa que es más inflamatoria también ayuda en este contexto metabólico en general. Claro que todavía está la cuestión de la grasa en sí misma. Es altamente calórica, en 1 gramo de grasa tenemos 9 calorías. Y cuando lo comparamos con los carbohidratos o las proteínas, que en 1 gramo tienen 4, es más del doble. Entonces, una persona que consume muchas carnes grasas en el día a día tiene un mayor riesgo de tener sobrepeso u obesidad. Que a su vez, tanto el sobrepeso como la obesidad están relacionados con la resistencia a la insulina, con el síndrome metabólico y con una mayor dificultad para controlar el azúcar en la sangre. Entonces, controlar las calorías del día a día y principalmente las calorías provenientes de la grasa también puede ayudarte en ese sentido. Muchas personas quieren saber si la carne va a aumentar la glucosa, si aumenta el azúcar en la sangre. Cuando observamos la carne por sí sola, básicamente está compuesta de proteína y grasa, dependiendo del corte de carne que consumas. Y por regla general, esto no altera mucho tu glucemia, especialmente si consumes una cantidad equilibrada junto con el resto de tu alimentación. Voy a hablarte más sobre esto. Ahora, depende del tipo de carne que consumes, porque por ejemplo, la carne molida que compras ya empacada en el supermercado, tienes que fijarte en la etiqueta. Es muy diferente de esa carne en la que compras un pedazo, se la llevas al carnicero y le pides que la muela 2 veces y él la muele delante de ti y ves que ahí solo hay carne. Entonces, esas carnes que son procesadas, industrializadas, a veces tienen pan en medio, pan rallado, o algún otro tipo de producto para dar esa consistencia, incluso para hacer hamburguesas o albóndigas que ya vienen listas. Así que fíjate en eso en la etiqueta. Los empanizados de pollo también. Hay gente que dice, ay, por la prisa voy a comer ese empanizado, voy a quitarle esa costra y solo voy a comer el centro, pero el propio centro ya puede tener almidón o harina, así que son cosas que tienes que tener en cuenta. Ahora, volviendo al tema de la propia carne, el exceso de carne también puede aumentar el azúcar en la sangre y eso es algo de lo que a veces la gente no habla. La carne por sí sola, la proteína por sí sola, es un esqueleto carbónico con un grupo amino. Y si consumes una cantidad muy exagerada de carne en tu día a día, sí puede impactar en el azúcar de la sangre. Por eso los diabéticos tipo 1 cuentan carbohidratos, pero también consideran la proteína, porque como tienen esa cuestión de la insulina relacionada, tienen una mejor visión de lo que impacta.
Entonces, si sigues una alimentación en la que la carne está controlada y equilibrada con el resto de tus alimentos, por regla general no va a tener ningún impacto negativo. Pero también, si quieres consumir 4 filetes en el almuerzo, claro que eso podría tener un impacto. Además, hay otra cuestión porque muchas personas que consumen mucha carne no la consumen sola. Es difícil encontrar a alguien que, a la hora de repetir carne, pollo, pescado o lo que sea, ponga solo más proteína. Normalmente la persona también pone papa, puré, arroz. El carbohidrato normalmente viene como acompañamiento y puede causar un desequilibrio aún mayor. Ese es otro punto importante al que hay que prestar atención. Por supuesto, el consumo adecuado de proteína es sumamente importante para quienes viven con diabetes. Sabemos todos los beneficios de la proteína. Primero que nada, la proteína ayuda en la señalización de la saciedad, en la secreción de GLP-1 en el intestino, que tanto se menciona con las plumas adelgazantes, debido a la ralentización del vaciamiento gástrico, es decir, en esa comida en la que comiste carne, todos los alimentos que se consumieron juntos pasan más despacio hacia el intestino y de ahí hacia el torrente sanguíneo. Entonces, hay una cuestión de que el tránsito digestivo se vuelve más lento, lo que ayuda a controlar el azúcar en la sangre. También está el hecho de que la proteína ayuda como un agente anabólico. De hecho, son los bloques de construcción de nuestros músculos. Entonces, si eres una persona que viene haciendo musculación para prevenir la sarcopenia o evitar la sarcopenia, revertir ese cuadro, o quieres tener una vida más saludable, autonomía, la proteína es muy importante. La carne también es una excelente fuente de proteína. Entonces, claro que la carne tiene muchos efectos beneficiosos para nuestra salud, para nuestra inmunidad. El sistema inmunológico requiere un buen aporte de aminoácidos en nuestro día a día. Entonces, la cuestión es que en la cantidad equilibrada la carne es súper necesaria, principalmente si se distribuye a lo largo del día. Ahora vamos a hablar de los principales cortes de carne que deberías consumir, incluso porque te vas a sorprender con uno de ellos aquí. Hablando de carne de res, las mejores carnes para que incorpores en el día a día son los cortes de pulpa magra como el lomo o el cuete, peseto, que son opciones muy bajas en grasa y ricas en proteína. Otras opciones buenas son los cortes traseros o la pulpa negra, que son ideales para el día a día, para cocidos, desmechados, carne molida o carne guisada que se hace a presión. La punta de anca o colita de cuadril puede ser una opción interesante siempre que le retires la capa de grasa, porque normalmente viene con esa grasita visible, así que cuando se la quitas, la cantidad de grasa disminuye drásticamente. El lomo fino, claro que siempre es una buena opción, muy magro, pero termina siendo un poco más caro, así que es más difícil de consumir en el día a día. Cuando pensamos en las carnes de ave, la pechuga de pollo sin piel es una excelente opción, e incluso el muslo de pollo. Mucha gente no lo sabe, pero el muslo de pollo sin piel tiene básicamente la misma cantidad de calorías que la pechuga de pollo, y ahí va a depender de lo que prefieras en tu día a día. En relación a los pescados, muchas personas dicen, voy a priorizar los pescados magros como la tilapia, la merluza. Son buenos principalmente para el control calórico si estás en un proceso de adelgazamiento, pero recuerda que los pescados grasos como el atún, la sardina, incluso enlatados, el salmón, la caballa, son pescados que tienen una grasa antiinflamatoria, el omega 3 altamente recomendado para quienes viven con diabetes, para disminuir la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, en ese sentido, esa grasa es muy saludable y debe ser incorporada en el día a día. Y por último, una buena carne de cerdo que puedes añadir es el lomo de cerdo, porque es una carne muy magra y normalmente la preparamos más asada o cocida y cortada en rodajas bien finas o con alguna salsa saludable para que sea una carne más fácil de consumir. Porque como tiene poca grasa es un poco más seca. Ahora hablemos de la carne que debes evitar al máximo consumir si vives con diabetes, ya que realmente puede ser peligrosa para tu salud. Son las carnes procesadas, ultraprocesadas, ahumadas, curadas, que están muy relacionadas con el aumento de la inflamación en nuestro cuerpo. Los embutidos como la salchicha, el jamón, la mortadela, el salami, el tocino, además de contener grasas de peor calidad como la grasa saturada, tienen un exceso de sodio, conservantes, nitritos y nitratos, y pueden tener un impacto directo en la inflamación, la presión arterial y la salud vascular. Y sabemos que esto es perjudicial para quienes viven con diabetes. Incluso estas carnes pueden perjudicar la salud intestinal y aumentar el riesgo de cáncer de intestino. Entonces, lo ideal es que no consumas estas carnes en el día a día, aunque muchas veces sean carnes más baratas. Lo ideal es que, si las consumes, sea de manera ocasional, solo los fines de semana. Y si puedes sustituirlas por versiones más saludables, mucho mejor. Recuerda que tengo un video aquí en el canal enseñando cómo hacer salchichas caseras, cómo hacer hamburguesas incluso de atún, hamburguesas de pollo.
Tengo un video enseñando cómo hacer mortadela casera, incluso hay mortadela vegana. Voy a dejar todo eso aquí abajo, en la descripción para ti. La forma de preparar la carne también es sumamente importante porque imagina que tomas un filete de res y lo haces a la plancha y otro filete de res que empanas y fríes en aceite. Entonces, un tipo de preparación, fritura, empanizado, el aceite, muchas veces ese aceite de soya, aceite de canola, que son más inflamatorios, si consumes eso diariamente puede empeorar la calidad de tu carne. Por eso, lo ideal es que la carne sea a la plancha, al horno, cocida o incluso hecha en la olla, para que la carne quede sabrosa, tierna, pero saludable para ti. Otro punto importantísimo es hablar sobre la cantidad de carne, porque existe una tendencia entre quienes viven con diabetes, justamente porque la carne impacta menos en el azúcar en sangre que el carbohidrato. Las personas que viven con diabetes tienden a comer más carne en el día a día. Por eso, lo ideal es que recuerdes que la cantidad normalmente indicada es del tamaño de la palma de tu mano, de tu propia palma, en las comidas principales, almuerzo y cena. No sobrecargues tu cuerpo con esta proteína. Sabemos que la proteína animal puede ser más dañina para los riñones y las personas que viven con diabetes tienen un mayor riesgo de sufrir problemas renales. Por supuesto, si ya tienes un diagnóstico de enfermedad renal, lo ideal es que sigas siempre su tratamiento. Sigue los consejos de tu nutricionista o médico en tu ciudad. No cambies tu dieta por tu cuenta, ya que esto podría ser peligroso para ti. Y si eres diabético y quieres saber exactamente cuánto debes consumir, busca un profesional en tu ciudad para que te oriente específicamente. Este video es meramente informativo. Vale la pena recordar que para una dieta equilibrada, para quienes viven con diabetes, la base de la alimentación deben ser los vegetales con menos carbohidratos. Y hay muchas opciones para llenar bien nuestro plato. Más de la mitad del plato debe estar compuesto por esto: brócoli, coliflor, calabacín, chayote, pepino, tomate, incluso zanahoria, que no tiene muchos carbohidratos, remolacha, todas las hojas verdes. Todo eso podemos esmerarnos bastante en el día a día. Champiñones, cebolla para sazonar, para que quede bien sabroso, una salsa más saludable. Estos vegetales pueden ser crudos o cocidos, dependiendo de tu preferencia. Entonces, lo ideal es esmerarse mucho con los vegetales porque, además de todo, tienen mucha fibra, dan mucha saciedad y tienen muchos antioxidantes, lo cual es importante para quienes viven con diabetes. Una porción de carne, como te mencioné, que normalmente equivale al tamaño de la palma de la mano para la mayoría de las personas, y un carbohidrato de menor índice glucémico, como lentejas, frijoles, garbanzos o arvejas, son excelentes opciones. Incluso papa, arroz o pasta, junto con una fibra para ayudar en la versión integral, o agregando ajonjolí, sésamo, linaza o psyllium para ralentizar la velocidad de absorción. La carne es el complemento, no debe ser el plato principal. En el sentido de llenar el plato de carne y poner solo una hojita de lechuga, no es así. Cuéntame aquí abajo entonces si alguna información aquí te sorprendió, si ya consumías estas carnes más saludables, cuál es la carne que nunca falta en tu casa. Me encantará ver tu comentario. Recuerda darle like al video, me ayuda mucho, y compártelo con quien lo necesite. Vamos a ampliar esta cadena del bien, eso es lo que quiero con este canal. Hasta la próxima, chao.